1 de junio iniciamos el mes al Sagrado Corazón de Jesús, pero además es memoria de San Justino, este mártir del siglo II, oriundo de Samaria, pero que convertido al cristianismo funda una escuela de filosofía en Roma. Denunciado por un colega suyo, él profesa la fe hasta el último momento y entonces es entregado al martirio. Pidamos su intercesión ante nuestro Señor Jesús para que nuestra fe sea firme e inconmovible como la de Él. Meditemos la palabra que nos ofrece la liturgia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 7. Hermanos, lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella, se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. Por esta misma razón pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 90 responde a esta lectura. Dios mío, yo confío en ti. Dios mío, yo confío en ti. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso. Di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré y lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Dios mío, yo confío en ti. Dios mío, yo confío en ti. Toda la gloria al Señor. El salmo por separado, para quienes lo necesiten, está cantado entero. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo, envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor. Y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron. Y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían
miedo a la multitud y dejándolo se fueron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en este evangelio donde se nos presenta lo que ayer decía Jesús, ¿no? En el evangelio de San Juan, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Acá dice, envió a su Hijo como lo último pensando, respetarán a mi Hijo, a quien quería mucho, dice Jesús, ¿no? Y Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, nos decía ayer la lectura de San Juan. Y fijémonos cómo este responder al amor de Dios, ¿no?, nos lleva a vivir una vida de acuerdo con los mandamientos, que es lo que el Señor nos pide. Por eso San Pedro nos inculca esto, ¿no? Dice, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Dice, acá dice, se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. ¿Qué hacían los viñadores? Eran corruptos. ¿Cuál era su deseo? El de poder, el de tener la viña, el de quedarse con los frutos y no enviarle los frutos al verdadero dueño. ¿Y la corrupción a qué lleva el pecado? El pecado cualquiera sea, acá, bueno, está el ejemplo ¿no?, de la corrupción de los viñadores, pero cualquiera sea el pecado que está dentro de lo que acá nos dice San Pedro, ¿no?, los malos deseos, es decir, todo lo que lleva a pecar, el saldo del pecado es la muerte. Y en este caso, la muerte espiritual para quien lo comete. Por eso es que San Pedro nos dice, lleguen a ustedes la gracia y la paz. Dice, su poder divino, en efecto, gratuitamente nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad. Nosotros hemos sido llamados, dice, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Somos hijos de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, la piedra que desecharon los arquitectos, como le dice Jesús a estos ancianos, escribas y sacerdotes. Ha llegado a ser la piedra angular, les dice. ¿Ustedes no han leído nunca el pasaje de esa Biblia? Y que dice, es el Señor el que lo ha hecho, admirable a nuestros ojos. Eso está en el Salmo, ¿no? En el Salmo 117. Y Jesús por eso se los recuerda y le dice, ¿no han leído nunca eso? Se refería a él. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Y piedra angular de qué? Es la piedra angular del edificio del templo espiritual que todos los bautizados conformamos. Ese templo espiritual del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Él es la cabeza y nosotros todos los bautizados somos sus miembros, para dar gloria y alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo que nos habita. Si estamos en gracia, por supuesto, ¿no? El Espíritu Santo permanece en nosotros como Dios dentro nuestro, mientras nosotros estamos en gracia de Dios, es decir, sin pecado grave. Y para esto ha venido el Señor, ha sido enviado. La palabra se hizo carne para dar su vida en rescate por nosotros. Es esa piedra que los arquitectos desecharon. ¿A qué se refiere a los arquitectos? A los sumos sacerdotes, a los escribas, a los ancianos que los estaban escuchando. Ellos desecharon la piedra angular y sin embargo no le podían agarrar, ¿no? Dice, tenían miedo a la multitud. Pero fijémonos en esto. Dios amó tanto al mundo, envió a su Hijo como este dueño de la viña para que nosotros tengamos vida eterna. Y ha puesto a nuestro alcance todos los medios a través de los sacramentos. Por eso Pedro dice, Él ha puesto gratuitamente, nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad, para la vida religiosa,
para la vida como cristiano en el mundo, ¿no? A través de los sacramentos nosotros tenemos esa comunicación de la vida divina y Él nos comparte, nos hace partícipes de su naturaleza, sobre todo al comulgar su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso tenemos fuerza, templanza, podemos desarrollar las virtudes. Solo unidos como el sarmiento a la vid, podemos dar verdaderos frutos de fe, frutos del Espíritu Santo, ¿no? Esta perseverancia, esta piedad, esta templanza, este espíritu fraternal. Y que al mismo tiempo nos hace exclamar como el Salmo, yo confío en ti, Dios mío, confío en ti, ¿no? Salmo 90. Vivo al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, mi refugio y mi baluarte, Dios mío, en quien confío. Y el Señor por su parte dice, estaré con él en el peligro, lo defenderé, lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Pidamos entonces esta gracia, pese a que las lecturas no son propias de una memoria a San Justino, son las lecturas del 9º lunes del tiempo ordinario, son lecturas de la feria, pero cuán bien vienen al martirio de Justino, que hasta el último supo dar testimonio de la fe en esta época de la persecución de Marco Aurelio en Roma, ¿no? Qué importantísimo es tener ese don de la fe inconmovible, de la fe firme hasta el extremo, en el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos acceso a la vida. Él toma nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos llegar a tener su naturaleza divina, sobre todo al comulgarlo. Y a eso se refiere San Pedro, ¿no? Es que nos mantengamos unidos, dice a Cristo, dice, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud el conocimiento, luego la templanza, la perseverancia, la piedad, el espíritu fraternal, el amor. El amor como es conocido en Dios, ¿no? El que permanece en Dios permanece en el amor. Ese amor que es corregir, que es perdonar, que es también, por supuesto, enseñar. Todas las facetas de la misericordia hacen al amor. Pidamos al Señor esta gracia de saber valorar a la piedra constructora, a la piedra angular que es Jesucristo, de saber reconocer que el Padre, como el viñador, envió a su Hijo único, a quien quería mucho, dice acá la parábola. Dios amó tanto al mundo y que Él dio su vida por nosotros. Y así unidos a Él, como el sarmiento a la vid, demos frutos de una vida cristiana, de una vida llena de valores, que vaya en contracorriente de lo que el mundo nos ofrece hoy, como dice Pedro acá, dice, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. Incluso estos, como tenían los sacerdotes, los ancianos, digamos, en la parábola que les pone Jesús, la corrupción por la cual echaban mano a todos los servidores para no darle los frutos al verdadero dueño de la viña. Y en esa batalla, si se quiere, espiritual, porque no es fácil en el mundo de hoy dar testimonio de Cristo, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, tenemos nuestro ángel de la guarda, pero sobre todo tenemos nuestra fe, que hace como el Salmo decir, Dios mío, confío en ti. Jesús, en ti confío. El alma que confía en Él arrebata sus gracias, se lo decía a Sor Faustina. Y justo en el mes que inicia el corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Señor, valoramos tu entrega. Te reconocemos como la piedra angular de este templo espiritual para alabanza al Padre. En ti que eres por ti que eres el Hijo y en el Espíritu Santo que ora en nosotros. Y ese Espíritu Santo sea albergado en nuestro interior con todo empeño, como dice San Pedro, no poniéndolo triste, sino dándole la alegría de que luchamos por los valores cristianos, de que luchamos por llevar una vida de fe, de virtud, de templanza, de conocimiento de Dios, de perseverancia en la fe, de piedad, y así también del amor fraterno.
Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que confía en Él nunca queda defraudado. Así sea, la gloria para Él.